chicos, bienvenidos sean a un nuevo episodio aquí en el canal del Topo Mágico. Hoy con una invitada que ya ustedes están súper acostumbrados. Ya es como, ya ni siquiera eres invitada, ya siempre aparece. Un episodio solo y un episodio contigo. Un episodio solo y un episodio contigo. Y los episodios contigo, la gente por alguna extraña razón les gusta más. Porque, bueno, me imagino que interactúan. Hasta que se aburran de mí. ¿Tú crees que se aburran? Obvio, la gente se aburre. Bueno, es verdad. Dependiendo del contenido que le demos. La gente aburre también. Bueno, hoy le tenemos unas historias, history time, unas anécdotas, pero en este caso no van a ser con nada relacionado a el ambiente laboral de trabajo, que en los episodios pasados he hablado mucho de mis trabajos anteriores o mis yo trabajos. tengo tema para hablar de eso. Bueno, pero no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar con el tema de nuestra etapa estudiantil, de nuestra etapa escolar. Pero no de universidad, sino cuando estábamos tipo en el bachillerato o secundaria o secundario o preparatoria, liceo, colegio, como le quieran decir, cuando uno es menor de edad y todavía está antes de entrar a la universidad. Okay. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo era esa Gloria? Ya yo lo sé, pero se lo pregunto para que ella lo responda hacia ustedes, porque yo la conocí, de hecho, en esa etapa. ¿Cómo era esa Gloria de aquel entonces? ¿Te metías en problemas? ¿Pasabas desapercibida? ¿Te portabas bien? ¿Te portabas mal? ¿Faltabas a clase? ¿Eras rebelde? ¿Cómo era esa Gloria? Yo creo que era muy tranquila. Podría llegar hasta el punto de decir que era boba. Eras bobita, eras bobita. Feo eso. No, era nadie tranqui. es bobo, pues, pero... Claro, pero eras muy tranqui. Era muy tranqui, sí. O sea, no estabas en el grupo de las populares, no estabas en el grupo de las que llamaban la atención, las deportistas. No, nada. No. ¿Deportista tampoco? No, hay que... Yo sí, me ni acuerdo. para el colectivo corro. ¿No? No. Yo me acuerdo que tú eras muy deportiva, tú jugabas bueno, fútbol. yo jugué claro, pero no fútbol, en clase. No en clase. Eran era actividades mi- extra claro. cátedra. Pero en esa temporada, o sea, en esa época, yo sé que tú... En esa época yo estaba en fútbol, sí. Fútbol de campo. Fútbol de campo. Ok. Bueno, y cuéntanos una anécdota particular que te recuerdes, que tú digas, ¿sabes qué? Me acuerdo de esto clarito. Alguna vez que te hayas fugado de clase. Aquí en Argentina le dicen ratearse, en Venezuela le dicen jubilarse cuando no entras a una clase, sino que te vas para la mierda. ¿Alguna vez hiciste eso? Es que mi memoria me falla sin una sola vez. Ok. Creo que lo hice. ¿En qué año o En grado el estabas? bachillerato. No sé, noveno. Ok. No sé, no me acuerdo. Ajá, y ¿cómo lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Bueno. ¿Con quién lo hiciste? Yo me la pasaba mucho con mi prima porque estudiaba con mi prima y otra chica. Éramos nosotras tres. Y en una de esas abrieron un McDonald's en Caudare. Para la gente, ponlos en contexto, porque tú a veces hablas y yo tengo que contextualizar, porque Yo siento que la gente conoce. no, tú no puedes hablar Bueno, como si la de gente te donde yo conociera. soy no es un pueblo. Es una ciudad muy pequeña, Claro. pero dormitorio. Sí, no hay muchos, no hay centros comerciales, no hay nada. Y si No. hay, son muy chiquitos, son como galerías las de aquí. Claro. Y en ese entonces... es como un sector con muchas urbanizaciones, Claro. salvo al centro, que Caudare Centro sí es como muy centro. El centro, Pero no está hay Caudare nada. puras urbanizaciones que son como mini barrios, para que la gente más o menos tenga un concepto aquí en Argentina. Como ustedes saben que acá le llaman country a las organizaciones privadas, pero obviamente acá súper adineradas. Allá eran como urbanizaciones, algunas en su mayoría privadas, tipo country, pero accesibles a la clase media. Y también estaban como los barrios, como El Paraíso, El Amanecer, que son públicos, o sea, cualquiera puede transitar libremente por esa zona. Claro. Pero todo esto en el contexto de clase media baja. Entonces, allá es una ciudad muy pequeña donde la gran mayoría de personas se van a trabajar a la ciudad de Barquisimeto, que quedaba como a 30 minutos, más o menos. Sí, ponele 40 minutos. Y ahí es donde hay todo. Y ahí es donde tú consigues McDonald's, Todo. los centros comerciales, todo. Que tampoco es que hay mucho. Claro, hay dos tampoco centros comerciales hay nada dos más nada. grandes. Sí. Las Trinitarias y Bueno, el entonces Samur. tú querías comprar ropa, viajabas a Barquisimeto. Querías comer McDonald's, ibas a Barquisimeto. Exacto. Entonces, en ese entonces abrieron uno de donde nosotros éramos. Abrieron el primer McDonald's, el primer y único, porque sí. todavía se mantiene que es el único, Y creo. sí, y creo que no sé. Creo, o sea, Si hasta la funciona ahora, fecha. no sé. Exacto. Bueno, entonces abrieron el McDonald's. Y espíritu de gordas, dijimos, vamos a comer en McDonald's. ¿Y pero por qué no podían ir en otro momento? Tenía Y que ser en la porque, clase. bueno, nosotros queríamos ser muy malas. Ok. Nosotros dijimos, estoy Rebeldía y al muy mismo malo. tiempo gordelia.
Claro. Ok. Y nos jubilamos, nos fuimos a McDonald's. Déjate eso, ¿qué te pasa? Ah, pues se me cae. Ok. Nos fuimos a McDonald's y nos jubilamos, pero no avisamos a nuestros compañeros que no íbamos a clase. O sea, se ratearon, que dicen acá. Ajá. En ese entonces yo estaba como enferma o algo así. Estaba pasando en ese tiempo no sabía que era depresión. Ok. Sí, Ah, me di mira. cuenta fue acá. Y eran problemas que yo tenía, que me creaba dolores en el cuerpo y todo eso. Y faltaba clase. Que Entonces, te creas, no, que te generaba. claro, ¿no? el cuerpo o la mente creía Exacto. que me dolía y pues yo creía que me dolía. Entonces yo faltaba clase y los muchachos pensaron que ese momento yo no fui y las dos compañeras que siempre estábamos juntas no fueron porque yo estaba muy grave. Y estos compañeros cuando salieron de clase se fueron a mi casa A preguntar como que, ay, ¿cómo sigue? a preguntar, ¿por ¿Y qué tú Gloria qué? no fue? Está muy enferma, ¿qué? Y ahí mi Porque familia se enteró que faltaba antes de clase. que, claro, antes de que la gente también vaya a escribir, pero ¿por qué no te mandaron un mensaje? Nosotros No, estamos te- hablando de hace 15 años donde no existían tenía los teléfono, teléfonos. no. Y los teléfonos, o sea, no era muy común que la gente tuviera teléfonos celulares. Mi familia fue clase media baja, sería. Claro. Y no tenía, mi mamá no tenía que comprarme un teléfono. No, es Sí, que- ella tenía, juro. Y es que no era tan común. Claro, pero yo sí me acuerdo que mi prima Andrea sí tenía. Pero es que tu prima tenía mejores Claro. posibilidades Claro, económicas. claro. O su familia, por lo menos. Porque no le escribieron a ella, no sé, no me acuerdo. Ok, entonces te jubilaste, entonces tus amigos llegaron a tu casa, preguntaron por ti y tu mamá diría, ¿qué? ¿No está Gloria? Fue con un hombre. Ah. No. Ajá, entonces tú cuando llegaste a tu casa, ¿qué pasó? Te vino a buscar estos compañeros, dijeron, no, Pedrito y Juancito, y que no fuiste a clase, y entonces se enteró mi tía. La familia completa. La familia completa. ¿Y qué pasó? ¿Te regañaron? A mí no me regañaron, mi mamá se cagó de la risa. Ajá, Y a Es mi que fue muy prima bobo. creo que sí la regañaron fue un muy poco. bobito. Entonces, Bueno, entonces ahí eso fue lo más rebelde que pude hacer. fue muy bobo, fue muy, no muy bobo, muy Bueno, sano. y una que otra que una... que yo no sé si puedo decir esto. Dilo, dilo. Tomábamos, nosotros teníamos clases en la mañana y en la tarde. O sea, cuando salíamos de la clase del turno de la mañana al mediodía, nos íbamos y Ajá, pero ¿a qué edad estamos hablando? Como para que la gente tenga el noción de... noveno, cuarto año. Coño, ya estabas carajita. Sí. Bueno, yo también me lanzaba mis curditas. Y bebíamos. Pero está mal, gente, no Y lo nos hagan. íbamos para la clase del Sí, turno está- de la tarde. Tucu. Si alguno está viendo esto y es menor de edad, no lo hagan, es una irresponsabilidad porque la verdad es que... bueno, Ay, yo no sé si sé, puedo decir esto. Ya tú eres una mujer hecha y derecha, ¿le tienes miedo a alguien o qué? Bueno, en fin, eras una persona muy tranqui, esas son cosas muy sanas. Sí, son muy sanas. Pero está bien, porque eso son como... Esa es la etapa que... En la universidad también me jubilé una vez. Pero en la universidad no estamos hablando. Ah, bueno. Pero, ajá, ¿para dónde te fuiste? Es Me que la universidad fui- ya uno es mayor de edad. Me fui para la playa. Sí, ya esas... en la universidad yo también hice desastre. Pero yo De era esa muy magnitud. tranquila. Claro. Yo era pero- muy tranquila. Pero sí, la universidad es otro nivel porque se supone que ya tú eres, entre comillas, adulto, que eres consciente de lo que estás haciendo, además es como que, no sé, ya estás grande y esa es la época de la joda. Oh, Yo me acuerdo claramente que, o sea, yo sí fui muy mala conducta, muy mal portado. De hecho, yo conocí a Gloria en el mismo liceo, ¿verdad? En el mismo instituto donde ella estudiaba, yo también estudiaba ahí. Yo era un año mayor. Bueno, soy un año mayor, pero yo estaba en noveno y ella estaba en octavo. Y yo en ese momento, mi mamá recién se acaba de morir, falleció, y yo me puse como muy rebelde porque, bueno, problemas psicológicos. Y la opción que tuvo mi tía, en vez de solucionar los problemas que yo tenía, porque eran problemas que yo tenía en mi casa, en vez de solucionarlo, ella, porque yo empecé a salir mal en clase, me sacó de ese liceo y me mandó a un colegio. Pensando ella que esa era la solución. Obviamente la solución era, o sea, corregir las cosas que estaban mal en casa, no en el liceo. El liceo es simplemente un reflejo de uno, de lo que uno siente o qué sé yo. Cuestión de que mi tía me metió en un colegio privado, porque cabe destacar que nosotros estudiamos en un liceo público, o sea, del gobierno, no pagábamos nada. Muy buen liceo, por cierto, en ese momento era unas instalaciones súper grandes, tenían 2 pisos, tenía como un patio central inmenso donde hacían como actos
los actos de estos cívicos de la bandera, qué sé yo, tenía una cancha y un terreno inmenso. Entonces la cancha era como para hacer educación física, deporte, y el terreno era como actividades como los juegos intercursos. Era muy, o sea, en edificación estaba bueno, los profesores eran buenos, y era un liceo. O sea, los liceos en Venezuela, uno puede entrar y salir cuando uno le da la gana, literal. Si tú por lo menos quisiste entrar a las 8 de la mañana, la clase de las 8 de la mañana, pero a la de las 10 no, tú te puedes ir y puedes regresar a entrar a la clase de las 11 y así. Nadie te lo impide, nadie está detrás de ti. O sea, obviamente si faltas mucho te llaman al representante por las ausencias y eso. Cuando mi tía me saca de ahí, ella me mete en un colegio privado donde la estructura es diferente. Es decir, era como una especie de cárcel. Uno llegaba a las 8 de la mañana que uno entraba, o sea, a las 7 de la mañana uno entraba a clase y cerraban el portón y ya no podía salir sino hasta la última clase, que era a la 1 de la tarde. Ya, punto. Los profesores eran rara vez que faltaban igual, pero lo que mi tía no sabía, o quizás sí lo supo, qué sé yo, es que este liceo, este colegio, era un colegio donde la gran mayoría de personas que entraban ahí eran personas que habían expulsado de otros lados, repitientes, qué sé yo. Y era más económico que los otros colegios que estaban ahí en esa ciudad. Entonces me metieron ahí porque era un colegio que quedaba relativamente, bueno, sí, en realidad sí quedaba muy cerca de mi casa y yo me podía ir caminando y todo. Pero cuando yo entré ahí, yo tenía los mismos problemas existenciales que tenía, porque se me había muerto mi mamá, seguí portándome mal y de paso empecé a tener juntas peores, porque eran puros repitientes, eran puros bichos que, saben, que habían expulsado a otros colegios, qué sé yo. Cuando yo entré ahí, yo sí sentí un cambio muy drástico en eso, de que yo no me sentía libre, porque entonces era como, yo entraba a clases y había veces que un profesor, no sé, faltó, y yo no me podía ir, por ejemplo, a la casa o a cualquier lugar, o a un cyber, que se iba a pasar el tiempo, porque estaba el portón cerrado, estaba clausurado eso, no podía salir. Y a mí eso me irritaba mucho. O sea, estaba hablando de un Javier, de un topo a los 16, a los 15 años, creo que 14, 15 años. ¿Qué pasó? Yo odiaba estar ahí. Yo un día me hice amigo del tipo de la cantina, o sea, como del cafetín, y él siempre tenía que a mitad de mañana buscar como mercancía del cafetín a otro lugar y regresaba en el auto. Y yo le dije un día que si yo le daba la plata de la merienda que a mí me daban, que si él me sacaba esa mierda. O sea, era como una prisión. Yo estaba ahí en una cárcel. Yo estaba loco. Es que claro, imagínate, yo estaba pasando por un mil y un problemas y yo lo menos que quería era estar en un lugar donde no me sentía cómodo en el ambiente. Entonces, yo me sentía cómodo era en el liceo donde a mí me sacaron. Ahí me sentía súper bien porque yo tenía 3 años ahí, conocía a todo el mundo. Y de repente me sacan de mi zona de confort y me meten en una porquería donde me sentía yo súper preso, con un poco de bichos ahí que expulsados y tal. Entonces le pagué y el bicho me metió en la maletera de un neón. Era un auto que era un neón. Y salimos por el portón y él me dejó. Pero fíjate lo estúpido que yo fui, porque como a una cuadra quedaba una panadería. Y yo me quedé en la panadería porque me quedé bailando break con una gente que estaba ahí. Obviamente, no, pasó un profesor del colegio, me vio y me llamó el representante y mi tía se enteró. Esa fue la primera vez que me jubilé, o sea, literal. Y también hubo otra, que fue como la de donde mi tía me dijo, no, ya está, te voy a sacar esa mierda porque me sacaron. Yo duré un laxo ahí nada más. Era una mierda, o sea, de verdad parecía una cárcel. Tenía unas paredes altísimas, altísimas, así como una prisión. Tú no podías ni siquiera saltar porque... Viste que en el liceo donde estudiamos, se llamaba el Omaira, tenía una... O sea, tú podías fácilmente escalar eso. Pues tenía como una... ¿Cómo se llama eso? Las rejas que son así... Esa se llama... Que son de metal. Bueno, las mallas. Los rombitos, ¿no? Son como unas mallitas. Uno las saltaba. En esta era una vaina inmensa. Pero había un árbol dentro. Porque por cierto, yo no tengo nada en contra de la gente allá porque, bueno, X. Pero era un colegio medio chanta. O sea, los laboratorios de biología ni siquiera tenían... O sea, no, era un cuartito. O sea, porque, a ver, el liceo donde estábamos nosotros tenía madre laboratorio. No es por nada, eran grandes, eran amplios, tenían sus tubos de ensayo, su vaina, No sé si había microscopio, creo que no, pero eso es súper caro.
pero en este no había nada y la cancha era una media cancha y no había como un patio, era como un, ¿sabes? Era una vaina súper cutre y había un árbol y el árbol justamente daba con una de esas paredes altísimas, era como un árbol de mango, no sé. Y yo, como eso, un golpe, o sea, ya yo estaba colapsado hasta ahí y un golpe, un brote de arranque así loco, me encaramé esa vaina como un mono y yo vi la libertad. O sea, yo me asomé así, yo vi la pared y al lado quedaba un auto lavado. Y yo caí en como en un mini techo de donde lavan los autos, era un techo de zinc. Y yo caí ahí, plan, los tipos que estaban lavando los carros se asustaron, pensaban que estaban robando y que mierda. Y era yo y que como un propio prisionero y ahí me fui corriendo para mi casa y sí, obviamente no me fui para la panadería, pero o sea, se dieron cuenta porque es como, ¿dónde está Javier? O sea, si Javier estaba aquí hace rato y ya no está, nada, me llamaron al representante y me botaron de ahí. Sí fui... Eres muy bobo, Topito. Fui muy bobo. Eres más bobo que yo. Fue muy bobo, pero yo realmente yo le saqué canas a mi tía en ese entonces. Yo me portaba súper mal. O sea, yo después de ahí, a mí me metieron en otro liceo público, que era un buen liceo, pero quedaba muy lejos. Demasiado lejos. Pero ahí sí me gradué. Yo nunca repetí. Pero, o sea, es como que, no sé, en ese momento de mi vida, lo menos que yo quería pensar era en estudiar. O sea, yo estaba en otra onda. Y bueno, esa fue como lo que se me llega así porque en séptimo, octavo y noveno también fui medio rebelde. También me llamaron el representante. De hecho, una vez firmé el libro de vida por insultar a un profesor. Y tuve peleas, así estas peleas típicas del liceo. ¿Sabes que hubo una vez que se hicieron como virales las peleas del liceo, pero como por videitos de celular? Y la gente se las mandaba por Bluetooth infrarrojo. ¿Qué loco eso? Habían millones. Yo nunca aparecí. ¿Tú llegaste a pelear alguna vez en el liceo? Nunca en mi vida. Tú sabes que yo tuve una novia que... Yo creo que te eché ese cuento. En ese colegio que yo te dije, el de la cárcel. La cárcel de colegio que yo tuve, yo tenía una novia. Ella estaba en quinto año y yo estaba en cuarto, o sea, ella era mayor que yo. Y era como que, wow, mira, tiene una novia más. Pero a mí me empezaron a decir que ella años anteriores, porque recuerda que yo era nuevo ahí, se había agarrado a pelear con alguien, con una muchacha. Y me chalequeaban con eso, o sea, me hacían bromas con eso. Como que, mira, está empatado con la peleona y tal. Y a mí eso me dio tanto como vergüenza. Sí, bueno, vainas de adolescente. Que yo terminé con ella. Pero, o sea, no todo está mal para ella. No. Porque, claro, cuando yo le dije, ella me dijo, ok. Bueno, dale. Y se fue. Como que me sabía culo, o sea, no me interesa. Pero yo, de pelea sí. Y de que me hayan expulsado, sí. ¿Tú? Yo no, nada. Monjita. Bueno, o sea, porque te portas bien, las monjas. Claro, sí. ¿Qué ánimo tienes en este podcast, querida Gloria? ¿Ven que es verdad lo que yo les digo? Que a veces ella anda de humor y a veces no. Hoy es un día que ella no quiere hablar. Así que bueno, vamos a terminar este podcast. Estoy aquí a trabajar, estoy estresada. ¿Tú no estabas desempleada? Estoy matando tigres. ¿Qué es matar un tigre? Cuéntale a la gente. Matar tigre es... Te llaman aquí, puedes venir a trabajar aquí, te pago el día, por tanto. Y yo, bueno, si voy. Y así, mato tigritos. Próximamente Gloria OnlyFans, así que pendientes para que mate tigre por ahí en dólares. Despídete de la audiencia y dígale a la gente una recomendación de esos adolescentes que no deberían hacer en el salón de clase. Bueno, chicos, no fumen, no roben, no beban y no vayan a comer McDonald's. Claro, no se jubilen por ir a comer a McDonald's. Claro. Si se van a jubilar, que sea porque se sienten presos y salten un árbol y caigan tampoco. En un auto lavado o le pagan a alguien del cafetín para que los metan en un neón y salgan por el portón como un prisionero. Claro. Ok. Redes sociales, @javicoro, Instagram, TikTok, que ya creo que no lo voy a usar más porque creo que ya va a morir. Y Twitter. Y Gloria OnlyFans, Gloritopo Mágica. Nos vemos en una próxima oportunidad, gente. Chao, Gloria. Gracias por acompañarnos. Bye. Bye, bye.